Estamos de regreso aquí en la ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta 853 a través de RPP, La Voz del Perú. Pero ahora vamos a conocer la voz de uno de los congresistas que en este caso votó en abstención y nos referimos precisamente a esta ley ya aprobada en el Congreso, que tiene que ver con el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional, de la ONP, hasta por 4.300 soles. Se ha dicho hasta el cansancio que esto va a generar un forado enorme. Están hablando de 13.000, 15.000 y hasta 20.000 millones. El congresista Ricardo Burga, que es vocero alterno de Acción Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización, está con nosotros. Poco para, primero, explicarnos su voto, porque además es importante que la gente conozca el voto, y en un momento como este, digamos, tener una postura tibia, es decir, ni estar ni a favor ni en contra, en una cuestión tan específica, la verdad que parece no contribuir. ¿Por qué lo hizo, congresista Burga? Muy buenos días, señora Mónica. En primer lugar, porque yo estoy de acuerdo en el fondo de la norma, pero no en la forma. ¿En qué fondo está de acuerdo? En que hay que reconocer una deuda social básicamente de 2,5 millones de peruanos que, habiendo contribuido, no tienen una pensión el día de hoy. Y creo que esa es la prioridad que tiene que reconocer el Estado peruano con esos miles o millones de peruanos que, habiendo aportado, no tienen un solo sol de pensión. Claro, pero pudo haber presentado un proyecto alternativo, ¿no? Con el fondo que usted señala. Mire, eso lo trabajamos en la Junta de Portavoces. Se comenzó a trabajar un texto sustitutorio que el día jueves inicialmente se había llegado a un consenso de dos organizaciones mínimo vitales, lo que decía que el gasto estimado era de 6.000 millones de soles. El proyecto que se ha aprobado, como bien usted dice, hoy día está bordeando entre 13.000 y 18.000 millones, y en el mismo pleno yo solicité al presidente de la Comisión de Economía que nos diga cuánto realmente iba a costar esta norma, a cuántas personas iba a beneficiar y de dónde iba a salir el dinero, cosa que nunca fue respondido por el presidente de la Comisión de Economía. Lo mismo sustentó el congresista Víctor Columbo de Frente Amplio, y es por eso es que voté en abstención, porque si bien es cierto, no estoy en desacuerdo totalmente con la norma, pero tampoco estoy de acuerdo. Es como en la un voto, forma que se quiero quedar bien, no estoy ni aquí ni allá, entonces me abstengo, me lavo las manos, o sea, en el fondo sé que voy a hacer un daño. No, es que no es así, porque es más, yo me reuní con la ministra de Economía el día de viernes en forma circunstancial, cuando ellos fueron a visitar al presidente del Congreso con el Premier. Yo ingresaba a la oficina del presidente del Congreso y conversamos y buscamos una alternativa de que la propuesta del Ejecutivo, que eran 1.300 millones a ser distribuidos, era insuficiente, y creo que era más que nada una falta de respeto a todos los pensionistas. 250 soles para ser distribuidos entre 4 millones, 250 soles que caía a cada persona, lo que no solucionaba en nada la problemática, y tampoco solucionaba las personas que, habiendo aportado, no habían recibido durante tantos años ninguna pensión. Congresista, ¿es consciente usted de que el Congreso, no solamente en esta propuesta de la ONP, sino otras, como por ejemplo de los peajes, el del CAS, está prácticamente pisoteando la Constitución, violando artículos de la Constitución con el fin de llegar a aprobar normas que son evidentemente de carácter populista? Mire, yo he manifestado que cuando intervine, que el Congreso en 12 horas había aprobado 20.000 millones de gasto corriente para el 2021. Dado que se estaba hablando inicialmente de 15.000 millones de la ONP, 3.000 millones para el MINSA y 1.500 millones para el Salud, al hacer el cambio de CAS a 728 o 276. Pero son normas que van en contra de la Constitución. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Así es, yo estoy de acuerdo en eso. Y yo estoy de acuerdo con eso, es por eso que yo he pedido un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, toda vez que el propio Ejecutivo ha reconocido que hay una deuda social que hay que reconocer. Entonces, habiendo ya una posibilidad y una aceptación de parte del Ejecutivo de que hay que reconocer una deuda social, sobre todo con los pensionistas, era necesario, imprescindible, que el Ejecutivo y el Legislativo se sentaran en una mesa y pudieran trabajar una cifra en conjunto, que de tal forma que no rompiera el equilibrio fiscal y que no lleguemos al Tribunal Constitucional. Pero el propio presidente ha dicho que si se observa la ley,
van a insistir. O sea, en realidad no Así es, importa bueno, que sea inconstitucional, según lo que he entendido, Sí, sino que sí, sí. llega al Congreso, insisto, y bueno, que siga su camino y finalmente el TC declare inconstitucional la norma. mire, Mónica, yo creo que una vez que observada la ley por el Ejecutivo, se abre un paréntesis de tiempo en que creo que ambas partes deben de poner posiciones antagónicas, tanto Ejecutivo como Legislativo, y sentarse. Porque aquí hay que buscar, no hay que buscar quién gana, el Ejecutivo o el Legislativo, lo que hay que buscar es que se reconozca y gane aquellos que necesitan de un subsidio el día de hoy, y que básicamente son de los 19.990 y todos los pensionistas del 9P. Si no hay diálogo, no se va a poder solucionar ese tema. Y es necesario, como repito, reconocer una deuda social que ya el Ejecutivo comenzó a reconocer con el ofrecimiento de 1.300 millones, cifra que me parece insuficiente y que se puede mejorar realmente cuando hay voluntad. Y eso es lo que estoy tratando de impulsar, un diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para que se sienten en una misma mesa los presidentes de las 4 comisiones dictaminadoras de la ONP con la ministra de Economía y con aquellos que quieran contribuir a solucionar este impasse. Porque lo que estamos haciendo es perjudicar a 4,5 millones de peruanos que hoy día tienen una expectativa de recibir un monto de dinero, ya sea por bono, sea por compensación o por devolución, que finalmente se va a hacer ver frustrada. ¿Y qué va a originar esto? Estamos a pautas de un proceso electoral el próximo año. Y lo que va a pasar es que cualquier advenedizo o cualquier oportunista va a llegar a Palacio de Gobierno ofreciendo el oro y el moro. Y el pueblo que está decepcionado de la clase política va a votar por esa opción. Y ese es el riesgo mayor todavía que muy poca gente se está dando cuenta. Y eso es lo que hay que evitar Señor en este Burga, país. señor Burga, Sí, don Fernando. comprendemos que buenos días, que su inspiración es promover el diálogo. Hay en curso una sesión de Pacto Perú, hay una comisión multipartidaria para la reforma integral, hay iniciativas justamente de bonos que habían sido planteadas por el gobierno. Usted reconocerá que es una lástima que todos estos esfuerzos se hayan estrellado con una precipitación legislativa que ha conducido a que el presidente del Congreso, su correligionario, señor Manuel Merino, haya simplemente como razón dado que el Estado no puede hacer perro muerto, según la expresión que él usó. Entonces, ¿por qué esta postura suya a favor del diálogo no ha hallado más eco para comenzar en su bancada, puesto que es el único que no ha votado el sí? Se abstuvo usted. Explíquenos qué es lo que falta para que el diálogo que usted preconiza pueda ser una demanda que nos ponga a la altura de la necesidad actual en nuestro país. Creo que la visita del día viernes del primer ministro de Economía ha sido mal interpretada por muchos congresistas. Creo que en vez de propiciar un diálogo y una preocupación, que fue lo que le escuché a la ministra ese día sobre el forado que podía haber al presupuesto de la República, pues se entendió como una presión del Ejecutivo hacia el Legislativo. Y creo que eso aceleró inclusive el cambio de opinión de muchas bancadas que el día jueves, como repito, habían optado por 2 remuneraciones mínimas vitales y que cambiaron rápidamente a una posición de devolución de una EBIT como máximo, ¿no? Entonces, hoy día el presidente del Congreso, lo entiendo, está defendiendo la norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero creo que una vez que él llegue Tumbes, porque él está en semana de representación, conversaré con él personalmente, no solamente como correligionario, sino como crítico y además como vocero alterno, para darle mi opinión personal, que creo que debemos tender puentes para poder ir a un diálogo y que sea realidad alguna cifra que conlleve a olvidar esta necesidad que hoy día hay por el tema del hobby, ¿no? Porque es Congresista, cierto, hay lo que entiendo las palabras de Manuel en el sentido que ha habido un perro muerto por parte del Estado, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos, en el sentido de que ha habido Claro, y hay que 2 pagar millones y el medio de perro peruanos. muerto en una emergencia, en una pandemia. O sea, ahí está No, también Mónica, una... no necesariamente, lo que pasa es que estamos pagando los desiertos de muchísimos años, y pero también estamos llevando al país a una situación muy peligrosa. Hay que acordarse que el país ha perdido 30 puntos en el Producto Bruto Interno comparado a junio Justamente. del año pasado. claro. Y la tasa de desempleo ha crecido de 4% y está casi en 12%. Entonces, Bueno, además, el día de hoy se está dando una situación que todavía la gente no está observando.
Al haber congresista. aprobado el tema del pase del CAS a 728 276, los demás sindicatos y demás personas que están en la administración pública en el CAS, con el mismo derecho que se ha aprobado para el Ministerio de Salud, van a exigir lo mismo. Y esto Congresista Burga. significaría que para el próximo año serían más o menos entre 30.000 y 40.000 millones más del presupuesto de la República. Bueno, usted mismo lo ha dicho, congresista, pero para terminar, otro punto bastante polémico. ¿Por qué los congresistas se han excluido en el tema de sanciones por omisiones en la presentación de declaración jurada o cuando se presenten de manera irregular? ¿Por qué se han favorecido si en el proyecto original sí había sanciones y ahora no? Tengo entendido que el congresista, el presidente de la Comisión de Fiscalización está elevando un proyecto para modificar eso en el próximo pleno. Que sí, de lo contrario sería una vergüenza, ¿no? No, sí, es más. Pero es que el retiro ha sido aprobado en la Comisión de Fiscalización que usted integra. Le digo una cosa, Mónica. Dígame. Sí, lamentablemente yo no estuve en esa sesión porque tuve sesión de reunión de voceros y no participé de esa comisión, lo cual no me excluye de la responsabilidad. Pero lo que yo le digo una cosa, señora Mónica. Dígame. El proyecto de la declaración jurada de intereses lo propició quien habla. Ya. Y para que los congresistas entregaran sus declaraciones juradas a la Contraloría. El tiempo me dio la razón, porque los 36.000 declaraciones juradas que están en el portal del Poder Judicial no tienen la misma información que exige la Contraloría, que es mucho más detallada. En el portal del Poder Judicial solamente habla de padres, hermanos y esposa, de hijos. La declaración jurada de la Contraloría habla hasta de cuñados. Y creo que con eso vamos a transparentar toda la información Esa de es la toda idea, parte pues, estatal. congresista Burga. Yo entiendo su ánimo, pero el asunto es que arar en el desierto. Usted tiene que levantar un poco mejor la voz, en todo caso, para que los escuchen sus propios miembros del partido y también miembros del Congreso, porque No se preocupe, estar solo no se en una preocupe, entrevista Mónica, diciendo yo hice o yo dejé de hacer. Yo tengo el ejemplo de mi padre que también fue parlamentario y sé en qué momento tengo que hacer la voz y dónde lo tengo que hacer la voz. Lo sé, congresista Burga, porque yo, imagínese usted, desde los años 80 cubro el Congreso de la República cuando eran dos cámaras. Así que estemos claros en que hay que hoy hacer un esfuerzo mayor para estar a la altura de la responsabilidad del país. Le agradecemos muchísimo. Y cuente con eso porque lo voy a hacer, porque creo que el Perú está primero. Me alegro mucho y que sus seguidores, digamos, cuenten con eso, que eso es lo que necesitamos. Vamos a una pausa, ya regresamos.